Bueno, muy buenos días. Para el día de hoy tenemos la visita, la presencia de la doctora Karina Weisberg. La doctora Karina Weisberg es psicopedagoga y licenciada en terapia del lenguaje, tiene más de 25 años de experiencia y es la propietaria del Centro Terapéutico Integral FALA. Doctora, muy buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, gracias por la invitación. No, a usted las gracias, a usted las gracias más bien. El día de hoy queremos hablar de un tema que se ha posicionado últimamente como en una tendencia, digámoslo así, y es a raíz justamente de una publicación que hizo Demi Moore, ex esposa de Bruce Willis, haciendo alusión al retiro del actor como de su carrera profesional a causa de que padecía, sufría o tiene afasia, ¿verdad? Entonces comenzó a darse vueltas, a dar vueltas ese término sobre qué es la afasia. Entonces vamos a hablar un poquito en términos generales qué es la fascia y pues quién más que la doctora que conoce ampliamente sobre este tema. Entonces, doctora, nuevamente muchísimas gracias y de repente podríamos comenzar tratando de definir en los términos más sencillos posibles qué es afasia. Sí, cómo no. Sí, la fascia es una afectación que aparece como un síntoma cuando hay una lesión a nivel cerebral en la parte específica del lenguaje. Esta afectación se da por diferentes motivos. Puede ser por un trauma, un accidente en la carretera, por una caída, puede ser por un accidente cerebrovascular, que la sangre se detiene en algún punto, entonces hay una afectación, o puede ser por lo que diríamos más sencillamente, un ataque a nivel cerebral. Todo este tipo de afectaciones lo que hace es interrumpir tal vez el flujo sanguíneo y dejar secuelas. Estas secuelas pueden afectar tanto la comprensión como la expresión del lenguaje. Y esto es lo que le está sucediendo a Bruce Willis, que es lo que se está hablando últimamente. También la afasia puede provenir por algún tipo de enfermedad degenerativa. Eh, no sabemos exactamente cuál es la situación de Bruce Willis, no se estuvo hablando específicamente qué fue lo que le sucedió, No pero han habido cuando un detalles, actor, nada más lo anunciaron, pero no dieron más detalles. exactamente, pero cuando un actor está afectado tanto su expresión como su comprensión en el habla, por supuesto, no puede continuar con su tarea. Ujú. ¿Sí? Perfecto, perfecto, doctora. Entonces, para aclarar de repente, algunos podrían pensar que de repente es algo hereditario, algo con lo que se nace, por lo tanto, o algo que se presenta espontáneamente. Según lo que usted comenta, podría ser un evento espontáneo por un accidente cerebrovascular, qué sé yo, por una fuerte impresión, de repente, estoy especulando, o a causa de algún accidente, ¿verdad? Que se tuvo, donde se sufrió un golpe. O sea, ¿cuáles podrían ser los orígenes? Los orígenes pueden ser un accidente, un trauma, como les venía comentando anteriormente. Ujú. Puede ser que tuve un accidente con el carro, viniendo en moto, me caí por la escalera, tuve un golpe muy fuerte justo en el hemisferio izquierdo, en la zona donde se encuentra el lenguaje, que puede ser en el área motora. El área motora es el área que nos permite nosotros articular los sonidos, o puede ser en el área de la comprensión. Eh, Tal vez me están hablando y considero que lo que me están diciendo es como si fuera un idioma extraño, un idioma que no puedo reconocer, por lo tanto no estoy comprendiendo lo que me están diciendo. También puede suceder por algún evento del cerebro, de cerebrovascular, que el flujo de la sangre se detiene en una parte, específicamente en el área del lenguaje. Entonces el flujo sanguíneo se detiene, falta oxígeno, falta nutrientes, y esto lo que deja son secuelas en esa área. Y también puede ser por un infarto cerebral o una embolia que se produce cuando hay una rotura específica, una obstrucción sanguínea, entonces no puede fluir la sangre adecuadamente. Como también puede haber enfermedades degenerativas o ser consecuencia de un tumor cerebral. Ok, ok, perfecto. Entonces, digamos, no es algo con lo que uno pueda pensar que, que viene de nacimiento. Puede ser algo generado por causas externas, digámoslo así.
Sí, es más común en personas a partir de los 60 años, Eso es lo que le pero iba a preguntar. Ujú. no significa que personas que sean de menor edad, que hayan tenido algún tipo de afectación de las que estuve nombrando, no puedan padecer la fascia. Cuando hablamos de un accidente cerebrovascular, ¿podríamos hablar de un pico alto de presión? Sí, podría ser. Ok, ok, entonces personas con presión alta pues también podrían, bueno, no sonar como fatalista, pero sí ser propensas a que pudieran experimentar eso si no llevan un seguimiento adecuado. Exacto, y además, por ejemplo, que es tan importante tener una buena alimentación, el cuidado de lo que comemos, que tanto se insiste en el colesterol. Colesterol lo que forma es grasa en la sangre. Entonces, si cada vez tenemos más cantidad de grasa dentro del flujo sanguíneo, esto lo que puede producir es una obstrucción y ahí se puede producir este ictus, este infarto, y por eso si está afectado a la zona del cerebro, donde tenemos el habla y la comprensión, es donde nos afecta más. Perfecto. Ahora, otra pregunta al respecto. Según lo que usted dice, entonces, la afasia se nota o se visualiza, se aprecia en el momento en el que la persona no se puede comunicar bien o no entiende lo que dice la otra persona, no puede hablar bien también. ¿Cómo podemos identificar en términos muy prácticos que alguien puede estar presentando síntomas de afasia? Esos son algunos de los síntomas. La afasia puede tener, eh, digamos, varios síntomas. Ujú. Pero lo que podríamos rescatar es una persona que no puede hablar, que tiene claro lo que quiere decir, pero le sale algunas palabras sueltas, no puede hilar, ¿sí?, una conversación, o le falta, digamos, le falta el vocabulario o la palabra adecuada que quiere decir. Eso se llama anomias, no encuentro la palabra o no puedo expresar la palabra que quiero comunicar. Entonces puedo empezar con rodeos, dar vuelta y no decir exactamente lo que quiero decir, o tal vez puedo utilizar palabras que no son adecuadas a lo que quiero comunicar. Y otro de los puntos es la falta de comprensión. Puedo estar hablando con una persona, la persona me está haciendo preguntas y respondo, pero no en forma adecuada a lo que me están preguntando. Tal vez están conversando en relación a una situación familiar y puedo responder en relación a lo que estuve mirando en televisión, ¿no? Entonces como que no tiene sentido lo que se está comunicando. Y tenemos personas que tienen una alteración en ambas, tanto en la expresión como en la comprensión. Entonces la afasia puede pasar desde leve, moderada, hasta severa o muy severa. Ok, entonces, y aquí me surge una duda medio personal también, porque a veces a uno también le pasa eso, de que uno quiere decir algo y como que no le sale a uno las palabras y como que uno se enreda en la propia idea, pero uno lo tiene claro en una sensación en el cerebro, lo que quiero decir, pero no lo logra articular bien. ¿Cómo diferencio eso de una afasia? Porque entonces de repente algunos podrían decir, uy, de repente tengo afasia porque estoy, como que no conecto la lengua con el cerebro, como se dice popularmente, ¿verdad? Entiendo. No, las anomias, que es la falta de palabra, es natural. A veces nosotros nos puede ocurrir que hay una palabra que no nos sale, o esto que decimos habitualmente, lo tengo en la punta de la lengua y no me sale, ¿no? Quiero decírtelo, pero no me acuerdo cuál es la palabra. Eso es frecuente, puede ocurrir. En una afasia es continua. La persona no puede comunicarse directamente, no puede expresar. Por ejemplo, no puede formar una oración, no puede decir los verbos, se queda pegada tal vez con la última palabra, ¿no? Eh, por ejemplo, te quiere decir, Susana vino a casa, y tal vez se queda Susana, 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 Susana. Bueno, ¿qué sucede? Susana, ¿no? Entonces uno le dice, ah, vino a casa, casa, casa. Entonces algo está sucediendo, ¿por qué no podés hablar? O a veces sucede que se quedan, no pueden articular algunos sonidos en particular, no les sale, ¿sí? En la parte fonológica. Entonces no puedo decir la J, no puedo articular ese sonido. Entonces cuando quiero decir la palabra,
no sé, pato, digo cato. Y entonces uno le dice, bueno, pato, cato, ¿no? No me sale, no lo puedo articular adecuadamente. Mando la orden al cerebro, pero el cerebro no está respondiendo. La parte motora de mi cerebro que me dice cómo mover la lengua no lo está haciendo adecuadamente. ¿Por qué? Porque ahí hay alguna afectación específica que tiene que curarse, que lo más importante es que sea dentro de los primeros 3 meses que podamos tratarlo. Es fundamental, entre los 3 y 6 primeros meses es fundamental tratar una fascia que puede durar incluso hasta 1 año o más, ¿sí? Hay gente que tiene afectaciones más graves. Entonces, lo antes posible tratarlo, podemos ir recuperando estas palabras o la formación de oraciones en forma adecuada. Eso era lo que le iba a preguntar, si tiene tratamiento, si tiene cura, en qué momento, de repente ampliar un poquito ya. Usted comenta que es mejor tratarlo entre los entre los primeros 3 y 6 meses. En términos generales, ¿en qué consiste el tratamiento? ¿Una persona realmente puede salir adelante de tener afasia? Depende del grado de la fascia, como te explicaba, ¿no? Que tenemos de leve a muy grave. Lo antes posible que se pueda comenzar un tratamiento en terapia del lenguaje es fundamental, porque no solamente puede afectar la expresión y el habla, sino puede también afectar la escritura y la lectura. Hay personas que no pueden leer, no pueden escribir. Entonces tenemos que enseñarles, tienen que reaprender a leer, a escribir, a hablar y a comprender. Entonces, depende de la afectación que tenga, tenemos que trabajar y es un trabajo muy intenso. No es solamente trabajar en la terapia, sino que la familia tiene que hacer un acompañamiento. El acompañamiento es fundamental porque todos los días tenemos que estar con esta persona. Y lo que es importante es no aislarla. A veces es común que uno dice, bueno, lo dejo de lado, total no entiende, ¿no? Bueno, hablamos entre nosotros y lo dejamos de lado, o no puede decir nada. Y estas personas lo que comienzan a tener es depresión. Empiezan a deprimirse porque, bueno, obviamente se sienten dejados de lado. Entonces es fundamental empezar a trabajar, ya sea leve o muy grave la situación. Lo antes posible es importante comenzar con estas terapias. Entonces, si una persona identifica o alguien en el entorno identifica de que un ser querido, un familiar, pudiera tener afasia, más o menos mapeando los síntomas, lo primero que deben hacer es acercarse a una persona profesional en terapia del lenguaje para que Lo le... primero que tienen que hacer es ser un neurólogo. Si Ok. consideran que hay una afectación, Ujú. lo primero que hay que asistir es a emergencias, porque no solamente si hay un accidente cerebrovascular, si hay un trauma, si hay un ataque, digamos, ¿no? Si hay un tumor, primero hay que tratar eso porque no solamente puede estar afectado el lenguaje, sino puede estar afectado alguna parte del cuerpo, ¿sí? Podemos encontrar gente con una fascia y que tiene, por ejemplo, restricción en su movimiento, en la mano, en las piernas, no solamente afectación a nivel lenguaje. Entonces, lo primero que es importante es asistir a una emergencia y de ahí un neurólogo. Ok, ¿Sí? ok, De perfecto. ahí, a partir de eso, si se detecta que realmente tiene una afectación en su lenguaje, lo antes posible comenzar con una terapia de lenguaje, como si hay una afectación en el cuerpo, una terapia física. Entonces hablemos de repente de que alguien que tuvo, qué sé yo, un accidente de tránsito, como usted dice, tuvo una caída, ¿verdad? Algún golpe fuerte en la cabeza. Sí sería bueno hacer ese seguimiento para descartar de que hubieran algunas consecuencias que deriven en cosas más delicadas, ¿verdad? Exacto, Entonces, exacto. asistir a emergencias, neurólogo, y ahí el mismo neurólogo le indica cuál es el paso a seguir. Ok. Claro, porque a partir de las afectaciones es la atención necesaria. Por eso es muy importante recalcar esto. Lo antes posible hay que comenzar el tratamiento. No dejar pasar tiempo y esperar a ver si se recupera. ¿Sí? Eh, porque tal vez pasar el tiempo implica, no se olviden que nosotros tenemos neuronas y las neuronas tienen que hacer conexiones. Entonces lo que tenemos que volver a hacer es que esas neuronas se conecten, que hagan, se llama sinapsis, ¿no? Para que el cerebro empiece a funcionar nuevamente en el área que está afectada. Perfecto. Última pregunta, doctora.
Porque igual, esta entrevista es como en rasgos generales. Si entramos a detallar, de repente no sería como el propósito para que algunas personas no se hagan ideas, sino más bien invitarlos a que identifiquen las generalidades de la... ¿Es enfermedad o es una condición? ¿Cómo se La define? fascia es un síntoma, Un síntoma. Ok. es un síntoma, Ok, ¿sí? entonces si Es alguien... Ajá. la enfermedad, digamos, o la afectación es el trauma o el accidente cerebrovascular, ¿sí? O el tumor. Esa es la problemática. A partir de esa problemática tenemos diferentes síntomas. La fascia es un síntoma. Ok, perfecto. Entonces, si alguien eventualmente presenta síntomas de afasia, a veces nos olvidamos del entorno, de lo importante que es el entorno para esa persona, ¿verdad? Puede ser un entorno que apoye, puede ser un entorno a veces intolerante, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la importancia del entorno, de ese círculo de allegados más cercanos para la persona que presenta esos síntomas de afasia? El acompañamiento es fundamental. Se tienen que tener en claro que a veces las terapias son muy largas. Suele suceder que la familia en un principio acompaña mucho, pero después empiezan a cansarse. Entonces empiezan a dejar de acompañar, empiezan a ver qué otra persona puede acompañarlo. Es fundamental tratar de sostener todas estas terapias y poder en casa, digamos, con el paciente, acompañar en todo lo que se le va recomendando desde la terapia de lenguaje. Por ejemplo, en algunas ocasiones se manda tareas, trabajamos verbos, supongamos, ¿no? Con el paciente. El paciente no puede expresar ningún tipo de verbo. No puede formar oraciones donde aplicamos el verbo. O no puede, por ejemplo, nombrar objetos. Entonces, se trabaja en la terapia, se explica a la familia y lo importante es que esto se pueda continuar en la casa. Cuando se continúa y cuando hay un acompañamiento desde la familia, los avances son más rápidos. Cuando no hay un acompañamiento, se nota que, bueno, obviamente el paciente tiene que hacer el esfuerzo solo. Ok, es Entonces, indispensable es la comprensión y el apoyo fundamental, de la familia. perdón, Es indispensable la comprensión y el apoyo de la familia en todo el proceso. en todo el proceso, por supuesto. Ok, perfecto, doctora. Doctora, yo le agradezco muchísimo, ¿verdad? El tiempo para poder hablar de este tema. Esta es la primera de varias entrevistas que vamos a hacer, todo en torno a la psicopedagogía y a la terapia del lenguaje, que son temas muy interesantes, pero sí quisiera mencionar los datos de contacto suyo. Por WhatsApp sería el 6072-1414, ¿cierto? Exacto. Y usted tiene dos redes sociales que son Facebook e Instagram. En Instagram está como Fala Terapia del Lenguaje con una sola L, Con ¿cierto? una sola R. Ajá. De Fala Terapia lenguaje, de Lenguaje, mejor dicho, todo pegado. Así todo están en pegadísimo. Instagram. Y en Facebook, Fala Centro Terapéutico Integral. Así lo Exacto. buscan y así lo encuentran. Doctora, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido muy No, importante. gracias a ustedes por contactarse conmigo y estoy a disposición. Y los que se quieren comunicar, con gusto los voy a atender. Excelente, muy esclarecedor también, de verdad. Muchísimas gracias, doctor, y que tenga un muy Gracias, buen día. gracias, gracias.